arrancamos, como quieran ustedes. Bueno, no sé cuánto conocen o desconocen sobre el tema de la Revolución Boliviana. La mayoría, por las experiencias previas, la mayoría de los estudiantes tienden a desconocer casi todo sobre la historia boliviana en general y también sobre la Revolución Boliviana, ¿sí? Así que bueno, así como pasó con la clase de Cuba, vamos a tener que poner en contexto el tema de la Revolución Boliviana, yéndonos bastante más atrás hacia todo el proceso postindependiente. No voy a entrar en demasiados detalles sobre todo el proceso político, pero sí me gustaría hacer algunas precisiones en cuanto a lo que tiene que ver con la composición social y las articulaciones políticas que se van dando a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1952, cuando se produce el levantamiento al que llamamos Revolución Boliviana, ¿sí? Lo primero que quería decir tiene que ver con la composición social de Bolivia, ¿sí? Que está conformada mayormente con una mayoría abrumadora, ¿sí? De masas de campesinos indios. Es una sociedad de grandes contrastes sociales, donde hay una población mayoritaria de campesinos indígenas, ¿sí? Que son explotados históricamente desde la conquista por una minoría blanca que en ningún momento llega a constituir lo que podríamos llamar un bloque histórico de poder que genere hegemonía, haciendo del Estado Nacional Boliviano un proyecto realmente viable, ¿sí? Si queremos, incluso podemos extender este problema del Estado Nacional inviable que presenta Bolivia hasta la llegada al poder de Evo Morales, que es el primer presidente, la primera configuración política que realmente logra integrar dentro de este bloque histórico a esta enorme diversidad étnica, cultural y de clases que tiene Bolivia, ¿sí? La mayoría de los intentos que se dan hasta ese momento de conformar una nación estuvieron fuertemente marcados por la cuestión del racismo, ¿sí? Lo cual deja fuera de esta construcción a la mayoría de la población. En cualquier caso, vale aclarar que si bien Bolivia es un país mayoritariamente rural, que hasta bien entrado el siglo XX conserva algunas relaciones sociales que pueden darse de precapitalistas, siempre fue, o sea, nosotros tenemos una mirada sobre América Latina que implica que ya desde el momento de la conquista estamos hablando de una sociedad capitalista, de una sociedad occidental, una sociedad que se conforma en una estructura clasista, ¿sí? Y en el caso de Bolivia podríamos tomar la definición del campesinado que hace José Sousa Martins para el campesinado brasileño, donde él dice que el campesinado latinoamericano y el brasileño en particular tienen la particularidad de sufrir una doble explotación, ¿sí? La autoexplotación, que tiene que ver con la producción para la subsistencia, pero también la explotación como mano de obra libre al servicio de la hacienda, el latifundio y demás. En el caso boliviano tendríamos que agregar a esta definición del campesinado como clase un elemento étnico, ¿sí? Que marca fuertemente esta composición. Podríamos pensarlo como una clase atravesada por un componente étnico, o podríamos pensar en una raza que se define en términos etnosociales, ¿sí? Es decir, los campesinos bolivianos son fundamentalmente indígenas,
¿sí? Y han servido como obreros, como agricultores, como mineros, como soldados a una minoría blanca a través de la historia, y en todo momento se les ha negado el acceso al poder. En cuanto a la estructura económica de Bolivia, se asocia fundamentalmente a la minería, ¿sí? Es un país que se inserta en el mercado mundial en cuanto economía de enclave, ¿sí? Y el poder político está siempre, por lo menos en la mayor parte del periodo que estamos trabajando hoy, vinculado a ese poder económico que depende. En una primera instancia vamos a tener que, un poquito antes del proceso independentista, el filón de plata de Potosí está agotado, ¿sí? Esta característica de una economía de enclave y un poder político asociado a la minería va a generar durante la mayor parte del siglo XIX una gran inestabilidad política, ¿sí? Porque implica un grado de fragilidad y dependencia de los vaivenes del mercado mundial que no le permiten a la clase política tener herramientas políticas para enfrentar las crisis que se relacionan con las crisis económicas, ¿sí? Entonces, podemos pensar la sociedad boliviana pre-revolucionaria como una sociedad constituida racialmente, ¿sí? A partir de clases que se definen también en términos étnicos. La clase alta está compuesta por mineros y latifundistas, con un sistema de hacienda que viene de la colonia, y y una mayoría campesina e indígena, ¿sí? Hacia fines del siglo XIX, en el último cuarto, ¿sí?, se produce un resurgimiento de la minería de la plata, y esto genera un nuevo proceso de urbanización y de modernización, ¿sí?, que si bien provoca el crecimiento de las ciudades, va a mantener en términos generales a Bolivia dentro de esta estructura fuertemente relacionada con las actividades agrarias. La comunidad originaria, ¿sí?, organizada en torno a la IU, que ya fue modificada durante el periodo colonial, hay un intento o varios intentos de desarticular esta comunidad que tiene que ver con lazos de parentesco vinculados a una unidad económica, va a permanecer sobre todo en términos culturales y en términos de clase, y esto le va a dar al campesinado unas características muy particulares, donde los lazos de solidaridad se van a mantener, por más que la IU en algún punto va a perder su base material, ¿sí? Esta pertenencia a una unidad económica desaparece en la mayor parte de los casos, pero el sentido de solidaridad que tiene que ver con los valores y las tradiciones comunitarias va a permanecer. Les decía que hay un resurgimiento de la actividad minera, pero claramente los trabajadores de las minas son de extracción campesina, ¿sí? Y esta extracción campesina, con esta característica cultural y étnica tan particular, que permite que permanezcan los valores comunitarios, también se ve reforzado por el hecho de que los campamentos mineros están aislados de las ciudades, o sea, es un tipo de trabajadores o de obreros que no están insertados en el medio urbano, sino que permanecen en una situación de relativo aislamiento y mucho más vinculados a los valores comunitarios, que además se refuerzan por una situación de explotación que tiene que ver con la industria minera. Los trabajadores industriales son apenas o representan apenas el 4% de la población, ¿sí? Sin embargo, podríamos rescatar que aunque son tan poquititos, ya a mediados del siglo XIX empiezan a organizarse,
Y los primeros sindicatos mineros comienzan a principios del siglo XX, 1905, y en la década del 30 vamos a tener el surgimiento de los primeros sindicatos campesinos, ¿sí? Que son muy impulsados por organizaciones de izquierda, y que si bien los denominamos sindicatos, tienen algunas particularidades que tienen que ver con esta extracción rural de los trabajadores campesinos. Para completar el panorama, las clases medias se van a desarrollar de la mano del crecimiento de un Estado, ¿sí? Que está vinculado a los sectores de los empresarios mineros, ¿sí? Y el Estado se va a constituir en un Estado que está orientado al desarrollo de la minería, ¿sí? No se preocupa por ninguna otra cosa que básicamente generar infraestructura y las condiciones favorables a la industria extractiva y a la exportación de minerales, en este caso la plata. En cuanto a la revolución, la mayoría de los autores están más o menos de acuerdo en establecer un punto de ruptura con esta, como una, digamos, que genera o que inicia el proceso que va a terminar en la Revolución del 52 con la Guerra del Chaco, ¿sí? Que es un intento por solucionar una crisis política que se viene arrastrando desde fines del siglo XIX, a partir de la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia va a perder su litoral del Océano Pacífico, ¿sí? Sobre todo en manos chilenas, y de alguna manera también va a quedar subordinado, digamos, el litoral pacífico de Bolivia va a quedar en manos de Perú y Chile, ¿sí? Y esto va a hacer que los sectores políticos que estaban vinculados a las exportaciones de salitre de esa zona, que eran los dominantes en ese momento, van a perder cierta legitimidad en el momento que resurge con mucho ímpetu la cuestión de la minería de la plata, ¿sí? Sobre todo en las zonas de Potosí y Oruro. Estos grupos económicos, ¿sí? Que asumen el control político de Bolivia están vinculados a capitales extranjeros, que son los que se requieren para reactivar la minería de la plata, ¿sí? Se requiere incorporar capitales y maquinarias que dan un nuevo impulso y modernizan la industria minera, a la vez que van a también intentar establecer cierta modernización en el aparato político del Estado, pero siempre lo van a hacer de una manera limitada, ¿sí? Con una democracia parlamentaria muy restringida, donde el fraude y la violencia política en ningún momento queda excluido. Estos grupos vinculados a la minería de la plata van a conformar el Partido Conservador y definitivamente van a poner entonces al Estado al servicio de la minería de la plata, generando inversiones en infraestructura que beneficien la actividad extractiva y exportadora de estos sectores. Fundamentalmente, la preocupación política de estos sectores tiene que ver con evitar, ¿sí? El acceso al aparato del Estado de sectores revanchistas que puedan generar una nueva guerra con Chile, que de alguna manera son sus socios capitalistas. Y por otro lado van a promover, ¿sí? A partir de la modernización y el crecimiento del aparato del Estado, el avance contra las comunidades indígenas, contra las tierras comunales por parte de las haciendas, ¿sí? Crecimiento de las ciudades, crecimiento de la población urbana, también genera un crecimiento de la demanda de productos primarios para el consumo interno.
el predominio de este sector económico y político va a coincidir, o sea, en el momento en que ellos logran consolidar el poder político, va a coincidir con el comienzo del descenso, ¿sí?, del auge de la plata en el mercado mundial. ¿Sí? El precio va a empezar a descender justamente en el momento en que logran de alguna manera consolidar este precario Estado moderno. ¿Sí? Y el declive de la plata tiene como contrapartida también el auge o el inicio de lo que después va a ser el auge de la minería del estaño. Y acá tenemos un conflicto dentro de las clases dominantes bolivianas, ¿sí? Por un lado tenemos los sectores vinculados a la minería de la plata, que estaban asentados en el área de las minas de Potosí y de Oruro, y la minería del estaño va a estar más vinculada territorialmente a la zona de La Paz. ¿Sí? El Partido Liberal va a ser la representación política, si se quiere, o va a ser el punto de apoyo político donde se van a asentar, se van a apoyar los mineros del estaño. ¿Sí? Y el Partido Liberal, que es el principal contrincante del Partido Conservador, ante la imposibilidad de acceder legítimamente al poder, va a promover una revuelta, ¿sí?, que va a terminar en 1899 con los gobiernos conservadores, y para esto va a movilizar tanto a los obreros como a los campesinos como a los sectores medios urbanos. ¿Sí? La bandera principal del Partido Liberal va a ser el antichilenismo, una especie de nacionalismo que va a reclamar, por una parte, la hegemonía regional de La Paz sobre la zona de Oruro y Potosí, y también va a tratar de dotarse, a través de la movilización de estos sectores subalternos, de un contenido político y social. ¿Sí? Va a promover o a tener una retórica de enfrentamiento con la Iglesia, como la mayoría de los partidos liberales latinoamericanos, y también se va a pronunciar en contra del fraude electoral. Entonces, en 1829 va a llevar adelante una revuelta, acompañado por todos estos sectores, y en el marco de esa revuelta se va a producir la rebelión indígena dirigida por el cacique Zárate Huilca. ¿Sí? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, bueno, la mayoría de los historiadores que trabajan en Bolivia están de acuerdo, ¿sí?, en tomar la rebelión de Huilca como un antecedente importante de cómo las rebeliones campesinas se articulan coyunturalmente con movimientos que tienen que ver con disputas intraclase dominante, pero que en realidad lo que hacen es recoger, de alguna manera, resistencias que vienen de mucho más atrás, de la época colonial, y extender este proceso se extiende mucho más allá de los procesos que tienen que ver con las luchas de las clases dominantes hacia adentro. ¿Sí? Lo que quiero decir es, las rebeliones y las resistencias de los pueblos indígenas, especialmente en Bolivia, tienen un recorrido propio, que circunstancialmente se vinculan con otro tipo de reclamos, ¿sí?, de otros sectores sociales, o que encuentran en los enfrentamientos, por ejemplo en este caso, entre distintas facciones de la clase dominante, un resquicio por donde meter sus propios reclamos. ¿Sí? En el 52, por lo menos en mi opinión, va a pasar algo similar. Entonces, ¿qué pasa con Huilca? Bueno, inicialmente se suma a esta revuelta liberal en contra del gobierno conservador, pero
rápidamente esta rebelión va a adquirir su propia dinámica y va a buscar sus propias metas. ¿Sí? Lo que pone de manifiesto que el problema de la tierra en Bolivia va a ser quizás uno de los principales problemas, y de hecho esto es extensible a la mayor parte de América Latina, ¿sí? La cuestión de la disputa por la tierra, por la renta de la tierra, entre el campesinado y las burguesías agroexportadoras, es como el conflicto fundamental del capitalismo dependiente y agroexportador de América Latina. Y lo que va a demostrar también es que el campesinado, a diferencia de algunas interpretaciones desde la izquierda, tiene un enorme potencial revolucionario. La cuestión es que, supongo no se sorprenderán si yo les digo que una vez que consigue el poder, el Partido Liberal va a dejar caer todas estas banderas tan geniales que habían arbolado, y el movimiento de Wilca va a terminar en una tremenda represión. Wilca, por supuesto, asesinado como corresponde. Entonces, vamos a ver que los liberales no solamente van a reprimir al movimiento campesino, también van a reprimir eventualmente a los obreros, no van a atacar de ninguna manera al latifundio, y finalmente van a terminar siendo tan corruptos como los conservadores a los que criticaban y contra los que enarbolaban esta bandera de elecciones limpias, ¿no? Entonces, y rápidamente van a renunciar a su discurso nacionalista. Acuérdense que, dije hace un momento, estos sectores liberales se presentaban como antichilenos. Básicamente abandonan las banderas nacionalistas y van a ceder parte del territorio boliviano a Chile, también a Brasil. Van a iniciar un proceso de modernización dependiente, ¿sí?, a través del endeudamiento, y el Estado se va a convertir en un gestor de la economía, ¿sí?, en favor, esta vez, de la minería del estaño. A diferencia de la minería del estaño de La Plata, disculpen, la minería del estaño está hiperconcentrada, ¿sí? Hay 3 imperios familiares que manejan el 100% de la minería del estaño. El principal de ellos es la familia de Simón Patiño, ¿sí?, que maneja el 50% de toda la minería del estaño, cuyas ganancias triplican el PBI de Bolivia, y el señor Patiño además vive muy lejos en Europa. Las otras 2 familias son los Fósil y los Aramayo, que manejan el otro 50%. ¿Sí? Estas 3 familias son conocidos como los varones del estaño y no participan directamente en política, sino a través de lo que se denominó la rosca, ¿sí?, que son una clase dirigente compuesta por profesionales y por testaferros políticos de estos mineros. En el medio o durante el gobierno liberal, sí, lo que se produce en este proceso modernizante es el surgimiento de nuevos partidos políticos. ¿Sí? El Partido Liberal se va a dividir y va a aparecer el Partido Republicano, va a aparecer el primer Partido Socialista y el Partido Socialista Nacional. ¿Qué comparten estos partidos políticos o esta estructura política? Una mirada altamente racista de la sociedad boliviana, donde el mestizaje, ¿sí?, con el campesinado indígena representa una enfermedad. ¿Sí? Hay un intelectual que se llama Alcides Arguedas, que escribe un libro que se llama Pueblo Enfermo, donde lo que postula es esto, ¿no? El mestizaje con estos indios brutos, ignorantes, vagos, etcétera, todos los que quieran, genera que Bolivia no pueda convertirse en un Estado-nación moderno. ¿Sí? En fin, bueno, los liberales, esto es algo que se repite, se van a volver a dividir y van a aparecer líneas nacionalistas dentro de este sector de la clase dominante que empieza a buscar
otro tipo de alianzas dentro de la sociedad. Los estudiantes, ¿sí? Estamos en momento de impulso de la reforma universitaria. Ustedes saben, la reforma universitaria de alguna manera tiene su punto de mayor exposición en Córdoba en el 18, pero es un proceso que también se viene gestando en el resto de América Latina, y a partir del 18 cordobés va a tener un gran impulso, ¿sí? Sobre todo en los sectores estudiantiles de Perú, en Cuba, en Venezuela. Bueno, en Bolivia también llega este impulso para los jóvenes estudiantes, no tanto directamente desde Córdoba, sino a través de los peruanos y en particular de Haya de la Torre, de la influencia de Haya de la Torre. Y además de la vinculación con los estudiantes, esta corriente nacionalista va a buscar también el apoyo de los obreros, ¿sí? Entonces, empieza a haber un incipiente intento de incorporar otros sectores en la vida política. Bueno, en el 29, o a raíz del crack del 29, ustedes saben que es una enorme crisis económica que afecta prácticamente a todo el mundo capitalista. Esta crisis se va a sentir en Bolivia bien al principio de la década del 30, cuando en 1932, en el momento de récord histórico de producción del estaño, los precios del estaño caen a menos de la mitad. Y esto va a generar enormes problemas para el gobierno, como veníamos diciendo. Esta dependencia tan acentuada de los vaivenes del mercado mundial y la imposibilidad de generar un bloque histórico de poder, generar una hegemonía y hacer viable un Estado nacional que integre a todas las partes de la sociedad boliviana, deja a los gobernantes sin herramientas para afrontar estas crisis. En ese contexto, ¿sí?, el presidente Siles va a hacer una especie de jugada política para prolongar su estadía en el poder, y va a encontrarse con la oposición, por un lado del ejército y por otro lado de los sectores populares a los que él había respondido como apoyo, ¿sí? Ya sé, los estudiantes y los obreros. En medio de este lío se va a llegar a un acuerdo político en el que se va a designar como presidente a Daniel Salamanca, que es un representante del Partido Republicano, ¿sí? Salamanca va a cometer un grave error, que es intentar salvar la situación de crisis política a través de una guerra, ¿sí? Si bien Siles ya había un poco intentado establecer ciertos lazos de unidad, provocando algunos incidentes fronterizos con Paraguay, va a ser Salamanca el que se va a jugar el todo por el todo en ese sentido y va a enfrentar a Paraguay en la guerra por los territorios del Chaco que comparten tanto Bolivia como Paraguay hasta ese momento. Lo que intentó ser una campaña militar rápida y exitosa, que le generó inicialmente cierto apoyo de distintos sectores sociales, se convirtió después en una guerra mucho más larga que requirió del endeudamiento y del ajuste económico y de la mayor explotación para generar recursos y sostenerse en el tiempo, además de no poder evitar una derrota que fue muy catastrófica en muchos aspectos para la sociedad boliviana. No solamente terminan perdiendo un quinto de todo el territorio boliviano en esa guerra, una guerra de Salamanca para evitar esta o para componer esta crisis política,
sino que van a tener una enorme cantidad de muertos, ¿sí? Más de 100.000 muertos, y también va a quedar en evidencia, una vez más, la imposibilidad o el fracaso histórico de la clase dominante boliviana para generar este bloque histórico de poder. ¿De qué manera queda en evidencia? Bueno, los militares van a entrar en la escena política, ¿sí? Y van a aparecer, además de los militares, ahora vamos a ir hacia ahí, otro tipo de configuraciones en el mundo de la política boliviana. Una de las más importantes tiene que ver con las clases medias e intelectuales, ¿sí? Estamos en 1935, que se manifiestan sobre todo a través de ensayos literarios, ¿sí? Céspedes y Montenegro, que son dos personajes que después vamos a recuperar cuando hablemos del MNR, van a exponer esta disconformidad y van a empezar a plantear una línea nacional popular, ¿sí? Una línea política nacional popular, con una reivindicación, por lo menos desde lo retórico, de lo indígena, ¿sí? También van a aparecer los sectores de izquierda planteando la cuestión del indio y el problema de la tierra. En 1934 se va a conformar el Partido Obrero Revolucionario, el POR, que tiene una impronta trotskista. Pero también va a aparecer en 1937 la Falange Socialista Boliviana, ¿sí? Digamos, la falta de norte político es tal que aparecen todo tipo de manifestaciones nuevas para contraponerse a esta clase dominante que no logra consolidarse como clase política, ¿sí? Los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Republicano, que era un desprendimiento del liberal y el conservador, están fraccionados y están dispersos, y después de la Guerra del Chaco se va a conformar lo que se conoce como el socialismo militar. ¿Qué ocurre? Salamanca, en medio del descalabro que produce la Guerra del Chaco, tiene que renunciar y es reemplazado por su vicepresidente, Tejeda Sorzano, que en este clima de enorme oposición política quiere recurrir a las Fuerzas Armadas para contener la oposición. Ahora, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas o los excombatientes de esta guerra tan terrible también se van a organizar políticamente y de una manera relativamente autónoma. Entonces, en 1936, David Toro y Germán Busch van a optar por un golpe de Estado, lo derrocan a Tejeda Sorzano e inicia el periodo que se conoce como el socialismo militar, ¿sí? Es una experiencia bastante particular boliviana, ¿sí? Básicamente se da una combinación dentro de lo que podríamos llamar el horizonte ideológico del socialismo militar, una combinación de nacionalismo con antiimperialismo y con unos toques fascistoides bastante importantes, ¿sí? Durante los gobiernos de Toro y Busch, ¿sí? Primero va a ser presidente Toro y después Germán Busch, lo que proponen es acercarse a la clase obrera organizada, un modelo económico estatizante. De hecho, Toro va a confiscar los bienes de la Standard Oil y va a formar los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, la YPF de Bolivia. Van a limitar el poder de los mineros, introduciendo mayor participación del Estado en las ganancias de la producción minera. Derogan la Constitución Liberal de 1880 y van a sancionar una nueva Constitución en 1938, ¿sí? Que le otorga al Estado funciones económicas y además también van a sancionar un nuevo Código de Trabajo, ¿sí? O sea, estos son los lineamientos generales del socialismo militar.
el problema que tienen, o que van a tener, que va a aparecer durante el gobierno de Herman Bush, que en un punto decide constituirse en una dictadura. Y ahí va a quedar políticamente aislado, tanto dentro del ejército como en relación a las otras fuerzas políticas de la sociedad, y les va a dar a los republicanos el pie para reinstalarse en el gobierno y confirmar sus acusaciones de fascismo hacia este gobierno del socialismo militar. Se establece un gobierno de transición y se llama elecciones para 1940. En 1940, otra vez, los republicanos van a lograr instalar un presidente, al general Peñaranda, pero se da una situación un poco sorpresiva, que tiene que ver con qué pasa con la izquierda. La izquierda, frente a estas elecciones, va a presentar un candidato común, ¿sí? Un profesor universitario, marxista, que sorpresivamente obtiene un alto porcentaje de los votos, para lo que esperaban claramente, o para lo que la izquierda acostumbra. El 17% de los votos en una elección a presidente fue algo como muy impactante, tanto para unos como para otros. Y no solamente esto, sino que en las consiguientes elecciones parlamentarias la izquierda va a obtener la mayoría de los escaños. Y esto motiva, ¿sí?, la aparición de un nuevo partido de izquierda, el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria, que va a estar formado fundamentalmente por este señor, que había sido candidato a presidente, José Arce, ¿sí?, y otros comunistas de corte prosoviético. ¿Sí? Estamos en 1940. Ustedes tienen que ir como relacionando todo lo que, o sea, Bolivia ni América Latina ni nadie es una isla, entonces las cuestiones que van surgiendo y los giros políticos de los diferentes grupos también tienen que ver con el contexto regional e internacional. ¿Sí? Este partido de izquierda revolucionario hasta ese momento surge, ¿sí?, de distintos tipos de organizaciones que tienen una fuerte inserción en el movimiento obrero y que habían sido los impulsores del sindicalismo campesino. Y por otro lado tenemos la Línea Nacional Popular, de la mano de nuestros amigos Céspedes y Montenegro, que se unen a otros intelectuales de clase media, muchos de ellos surgidos del movimiento de la reforma universitaria, que reciben una fuerte influencia de Aya de la Torre y van a formar el Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR. ¿Sí? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre ellos mismos o sobre la situación de Bolivia? Bueno, de la mano de esta impronta de Aya de la Torre, ¿querés hacer una pregunta o estás estirándolo todo? Me interrumpen, si quieren preguntar algo. Yo puse primera y salí, pero si no le pierdo el hilo también, pero si tienen alguna duda o algo que les quede un poco no totalmente explicado, pueden preguntar. Bueno, el MNR entonces, de la mano de esta interpretación que hace Aya de la Torre sobre América Latina, lo que sostiene es que Bolivia es un país semicolonial, con resabios de feudalismo. Acá tenemos esta enorme discusión, podemos hacer referencia a esta enorme discusión que hay sobre si América Latina es feudal o es capitalista, durante el periodo colonial, en los periodos post-independencia y demás. En la que no nos vamos a interiorizar. Supongo que ya la habrán escuchado, por lo menos la idea de que existen distintas interpretaciones al respecto. Yo les planteé ya desde el inicio que, por lo menos nuestra mirada, creo que toda la cátedra más o menos coincide en que América Latina, desde la conquista, es parte de un mundo que ya es capitalista. ¿Sí? En fin, entonces,
El MNR ve resabios feudalistas, ve un país semicolonial, y lo que sostiene es que para lograr, ¿sí?, la independencia de Bolivia, lo que se necesita es liquidar la influencia del imperialismo norteamericano fundamentalmente y de sus socios, la gran burguesía boliviana, de dudosa existencia, tengo que decir, nacionalizando las minas, redistribuyendo las tierras y diversificando la economía, ¿sí? Romper con esta estructura económica que gira tan en torno a la minería, ¿sí?, y también romper las estructuras feudales, ¿sí?, que están construidas en función de la hacienda. En fin, el MNR es el partido político que se le presenta al gobierno como una amenaza más concreta, mucho más concreta que la izquierda. En un principio y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, van a utilizar el sesgo fascistoide de un sector del MNR, ¿sí?, digamos de sus primeros ideólogos, que son Céspedes y Montenegro. Vamos a tener un ala más obrerista, un poco más progresista, que está vinculada a los sectores medios intelectuales que vienen del movimiento reformista, como Paz Estenssoro, ¿sí? Y básicamente van a acusar al MNR de fascista, de anti-norteamericano. Y bueno, el MNR va a intentar acercarse a la clase obrera y a los sectores populares, y el conflicto se va a intensificar. El conflicto político, ya vimos que la violencia política como herramienta no es algo inexistente, al contrario. En Bolivia se ha recurrido permanentemente a las represiones de manifestaciones populares, obreras, campesinas, etcétera, a los golpes de Estado, a las revueltas, a las rebeliones, ¿sí? Entonces el conflicto se va a intensificar a partir de 1942, cuando se produce la segunda masacre de mineros en Catán. ¿Por qué la segunda? Porque la primera había tenido lugar en 1918, ¿sí? Pero esto hace que el gobierno quiera recurrir al ejército para ejercer esta represión sobre la sociedad, pero resulta que dentro del ejército se habían ido conformando distintas logias, sobre todo vinculadas a la derrota en la guerra del Chaco, y una de ellas había adquirido cierta relevancia. La logia se llamaba Razón de Patria, RADEPA, ¿sí? Y esta logia va a tener algunos puntos en común con el MNR. Con lo cual, a partir de esta situación de represión y conflicto, un conflicto político, y a instancias de la logia RADEPA, se va a dar un golpe militar en 1943 que va a instalar en la presidencia de Bolivia a Gualberto Villarroel, que va a terminar pobre y muy mal, ¿sí? La cuestión es que Villarroel incorpora como ministros a algunos miembros del MNR, ¿sí? En esta especie de asociación o puntos de coincidencia que tienen este grupo de militares con el movimiento nacional revolucionario. Es durante el breve gobierno de Villarroel, ¿sí?, que se va a dar algunos pasos en este sentido de avanzar en una línea nacional y popular. El acercamiento con la clase obrera va a ser muy importante. En 1944 se va a conformar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que es un actor muy importante durante el periodo revolucionario y después también. En 1945
se da el primer Congreso Nacional Indígena, ¿sí?, que es la primera vez que la clase política le da entidad a los reclamos históricos, ¿sí?, del campesinado, y si bien las resoluciones de este Congreso no van a tener una aplicación, por lo menos no en el marco de este gobierno, sí lo que se va a poner en tensión y en cuestión tiene que ver con el latifundio, ¿sí?, con la existencia del latifundio y con la pervivencia de relaciones sociales que tienen que ver con el trabajo gratuito de los campesinos. Por otro lado, la participación en el gobierno le va a dar cierto poder al MNR para tratar de combatir a quienes ellos consideran sus enemigos políticos, que son los partidos de izquierda, tanto el POR, pero no tanto el POR como el PIR. El Partido de Izquierda Revolucionaria es con quien tiene más diferencias y un enfrentamiento mucho más marcado el MNR. Entonces su participación en el gobierno le permite enfrentarlos con otras herramientas, ¿sí? Bueno, esta situación, más las medidas y la orientación del gobierno de Villarroel, van a llevar a que se conforme una alianza política bastante extraña y contradictoria, aunque cualquier semejanza con algo que pasó en Argentina no es casual, ¿sí?, donde el PIR, ¿sí?, digamos la izquierda prosoviética, se va a aliar con los sectores republicanos en contra del gobierno de Villarroel. Y esta alianza, que es muy antipopular, va a terminar con una revuelta urbana en la que el desgraciado Villarroel termina colgado en la plaza principal de La Paz, ¿sí? Bueno, me olvidé decir, ¿sí?, que en noviembre de 1946, algo muy importante, se había reunido el cuarto Congreso Nacional de Mineros. Y en ese congreso, que está claramente dominado por el partido, el trotskista, perdón, el POR, se van a declarar o se van a aprobar las tesis de Pulacayo, ¿sí? Estas tesis van a hacer algunas afirmaciones que, bueno, tienen que ver obviamente con la extracción ideológica de este grupo político, donde se confirma, si había alguna duda, de que el sujeto revolucionario por excelencia es el proletariado, ¿sí? Y también se expone la tesis trotskista de la revolución permanente, que no sé hasta qué punto es de público conocimiento por ustedes, ¿sí? Mírenme con cara de aprobación o de perdidos, así sigo o me detengo en este punto. ¿Me detengo en este punto? Ok. Bueno, básicamente lo que propone la idea de la revolución permanente tiene que ver con que la burguesía o la inexistente burguesía nacional es incapaz de llevar adelante las tareas correspondientes a la etapa democrática burguesa de la revolución. Ustedes saben esto del etapismo, ¿sí?, donde antes de la revolución socialista debemos pasar por la etapa democrática burguesa de la revolución. Es una mirada muy ortodoxa sobre el marxismo, ¿sí?, que implica estas etapas. Entonces, lo que dice la revolución permanente es: como la burguesía es incapaz de llevar adelante esta etapa democrático-burguesa, es el proletariado el que tiene que cumplir con las tareas de la revolución democrático-burguesa
y luego avanzar hacia el socialismo. ¿Sí? Bueno, esto no quiere decir que todos los obreros y los trabajadores de las minas de Bolivia tenían una plena conciencia de qué significaba todo esto. Básicamente lo que quiere decir es que la dirigencia sindical y política estaba en manos del trotskismo y que estas eran las propuestas que predominaban en términos políticos en ese momento. En fin, volvamos al proceso del que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la izquierda prosoviética y los republicanos se habían aliado en esta alianza antipopular contra Villarroel y el MNR, y después del derrocamiento de Villarroel instalan nuevamente un presidente, ¿sí? Y el partido de izquierda revolucionaria claramente queda en un lugar espantoso de ser parte de un gobierno totalmente antipopular y represivo, ¿sí? Que va a reprimir a campesinos, a obreros. En este marco se va a producir la tercera masacre de mineros en Catavi, ¿sí? Lo que va a terminar con el partido de la izquierda revolucionaria como partido, y se va a desmembrar una parte de la juventud, va a formar el Partido Comunista Boliviano, ¿sí? Y el resto se va a disolver. Pero esta situación en la que queda la izquierda revolucionaria, que como yo les había dicho al principio tenía una inserción respetable en los medios obreros y campesinos, va a hacer que quienes ganen ante su papel tan patético de aliado de la derecha. Bueno, quienes van a recibir a aquellos que ya no se sienten identificados con este partido van a ser sobre todo el MNR y en menor medida el Partido Obrero Revolucionario, ¿sí? El POR. Bueno, en fin, estamos a fines de la década del 40, ¿sí? En el 46 había sido derrocado Villarroel, en el mismo 46 tenemos las tesis de Pulacayo, gobierno republicano, represión, desmembramiento del PIR, estoy recapitulando yo para mí también, ¿sí? Y en las elecciones parlamentarias de 1949 ya el MNR aparece como una fuerza política mucho más consolidada y queda en el segundo lugar en términos de representación. A fines de ese año, uno de los integrantes del MNR, Manciles Suazo, ¿sí? Va a promover un levantamiento armado que va a ser reprimido por el ejército, todavía leal al gobierno republicano. Pero la situación de la sociedad ya en ese momento en términos políticos está claramente dividida entre quienes apoyan al MNR, que tiene que ver con los sectores populares, obreros, mineros, me refiero a los trabajadores mineros, y campesinos, pobres urbanos, pónganle, y la oligarquía tradicional y los empresarios mineros, que lo único que tienen como sustento es el apoyo del ejército, mientras les dure. ¿Estamos? Bueno, ahí se produce una renuncia del presidente Herzog, asume el vicepresidente, que viendo cómo venía la mano con el MNR y la cercanía de las elecciones presidenciales, va a convocar a elecciones para 1951, pero va a entregar el poder a una junta militar, ¿sí? No va a asumir la responsabilidad de qué hacer con las elecciones presidenciales ante un eventual y muy probable triunfo del MNR, y además él va a intentar presentarse como candidato republicano, ¿sí? La cuestión es que se producen las elecciones en junio de 1951 y el MNR gana con el 43% de los votos.
acá me gustaría mencionar cómo es el resto de los porcentajes, ¿no? Porque el oficialismo obtiene el 32%, y lo más llamativo quizás es el 10% de la falange socialista boliviana, ¿sí? Estamos ya a fines o a principios de los 50, y todavía el fascismo boliviano sigue vigente. La cuestión es que a raíz del desconocimiento del resultado electoral por parte de la Junta Militar, se va a organizar un nuevo levantamiento, esta vez con el apoyo de una parte de las Fuerzas Armadas, de los carabineros, que van a abrir los arsenales de armas al pueblo. Y entonces lo que inicia como un golpe de Estado, una especie de golpe de Estado civil-militar, va a terminar en un proceso revolucionario con las masas armadas, los mineros que bajan hacia las ciudades cargados de dinamita, y el ejército republicano que abandona las filas y huye o se une a los revolucionarios, ¿sí? Bueno, se los resumí mucho el tema de los incidentes de la revolución, digamos, de los hechos de la revolución en sí, porque me parece que lo más importante tiene que ver con cómo se configura, ¿sí?, todo lo previo, y qué es lo que pasa durante durante el gobierno del MNR, y a qué conclusiones podemos llegar, si es que podemos llegar a una. Vamos, básicamente, bueno, esto es, les digo los días porque es muy llamativo lo rápido que sucede todo. El 9 de abril se producen estos hechos de el pueblo armado, el ejército huyendo y demás, ¿sí? El 15 van a asumir Paz Estenssoro y Siles Suazo como presidente y vice, y Juan Lechín, que es uno de los integrantes del POR, ¿sí?, y también de la Federación Sindical de Trabajadores de Minas, va a asumir como ministro de Minería y Petróleo. Eso es el 15 de abril. Y el 17 se va a conformar la Central Obrera Boliviana, que era uno de los reclamos que se hacen en las tesis de Pulacayo, uno de los objetivos que se plantea en este congreso, ¿sí? Lechín también va a ser el secretario ejecutivo de la COB, de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le hace al MNR tan indispensable establecer una alianza con los obreros, y en particular con los obreros de la minería? Bueno, básicamente la estructura sindical es la única estructura organizada y orgánica que queda en pie después del proceso de los hechos de la revolución, ¿sí? Porque el ejército, que era el otro que podríamos tener en cuenta y en el que se apoyaron la mayor parte del tiempo los gobiernos conservador, liberal, republicano, queda totalmente desarticulado, ¿sí? Entonces, el sindicalismo es la única estructura orgánica que queda en pie, y además tienen la característica de que están armados, tienen sus propias milicias, ¿sí? Entonces tenemos un país que no tiene ejército propio y tiene una central obrera bien estructurada con sus propias milicias. Me parece que no le quedaban muchas opciones al MNR que asumir como parte de su gobierno a este sector de la sociedad. Bueno, estamos en 1952, ¿sí? Los principales logros de la revolución se van a dar en los primeros años del proceso, ¿sí? Entre 1952 y 1953. Uno de los que podríamos nombrar, el sufragio universal, que reemplaza
al voto calificado que existía hasta ese momento, lo cual permite la integración a la vida política de enormes sectores de la sociedad, porque los analfabetos no podían votar y la estructura social y económica de Bolivia hacía que la mayor parte de la sociedad estuviera en esta condición, ¿sí? Por otro lado, se produce finalmente la nacionalización de las minas. ¿En qué términos? Bueno, esto va a generar algunos conflictos entre la COP y el gobierno del MNR. ¿Por qué? Primero porque bueno, se establece un organismo que va a administrar la minería estatal, que se llama la Corporación Minera Boliviana, ¿sí? La COP lo que quería era el control obrero de las minas y que no se indemnice a sus antiguos dueños. Pero el gobierno, un poco a instancias de sus relaciones, de sus flamantes relaciones con Estados Unidos, que se apresura a reconocer al gobierno del MNR, posiblemente para evitar que el movimiento se radicalice y poder poner un pie sobre la política boliviana, ¿sí? En este sentido, bueno, el gobierno va a decidir que los gerentes son nombrados por el Poder Ejecutivo y que además se va a indemnizar a los antiguos dueños. Esto genera unos primeros roces, ¿sí? Con la parte obrera del gobierno. Algunos historiadores le llaman a este periodo el cogobierno, aunque desde otros lugares esta figura de cogobierno entre el MNR y la COP es discutida. Vamos. Otra de las cuestiones que va a generar tensión con la COP va a ser un decreto de paz y tesoro por el cual se decreta la reorganización del ejército, lo cual le quita la otra pata de poder al sector de los obreros de las minas, que tiene que ver con las milicias, ¿sí? Acuérdense, Bolivia se había quedado sin ejército y quienes tenían las armas y las posibilidades organizativas de organizar algo en este sentido eran los obreros de las minas. Bueno, igual esto no se va a materializar hasta un poco más adelante, pero bueno, son todas cuestiones que ya al inicio de la revolución empiezan a generar ciertas rispideces entre dos de los sectores que participaron del movimiento. El tercer actor, y muy importante, que lo mencionamos desde el principio, creo haberlo hecho y espero que haya quedado claro, es el campesinado, ¿sí? Bueno, en este sentido, el gobierno del MNR va a sancionar una reforma agraria en 1953, pero bueno, las características de la reforma agraria quizás no van a ser o no van a satisfacer del todo las expectativas del campesinado boliviano, ¿sí? Que recuerden, yo les dije, viene históricamente con unos reclamos sobre la tenencia de la tierra, con una estructura cultural, sobre todo, y social de tipo comunitaria, ¿sí? Y la reforma del 53 va a estar más bien orientada a modernizar el ámbito de lo rural, ¿sí? A establecer, no a restablecer las relaciones comunitarias, sino a establecer relaciones capitalistas de producción. ¿Sí? Y en este sentido, si bien va a derogar todas las relaciones sociales que tienen que ver con el cargaje, el trabajo gratuito de los peones y los campesinos en las haciendas, va a apuntar a una reforma parcelaria, no comunitaria, ¿sí? De propiedad individual, de pequeños propietarios. Si bien reconoce a las comunidades, el principal
articulador de esta nueva redistribución de la tierra no van a ser las comunidades campesinas, sino los sindicatos campesinos, que son unas estructuras mucho más afines a la idea de un Estado moderno que está planteando el MNR. ¿Sí? Y tampoco va a afectar a toda la propiedad, no va a afectar a todo el latifundio, sino a aquellas explotaciones agrarias que tienen características más tradicionales, que no son explotadas por su propietario, que no introducen maquinaria y técnicas modernas de producción, mientras que algunas haciendas que sí tienen estas características van a ser dejadas fuera de la reforma agraria, ¿sí? No van a ser consideradas latifundio. En este caso, entonces, el latifundio no solamente depende de la extensión, sino de las características de la explotación. Con lo cual va a haber una fuerte incidencia de la reforma agraria en la parte del altiplano boliviano y en la región de Cochabamba, que es mucho más tradicional, y no tanto en una región que tiene una impronta mucho más moderna como es Santa Cruz. Bueno, la dinámica de este proceso, que va a terminar en 1964, tiene una fuerte influencia del imperialismo norteamericano, que va a condicionar mucho las acciones políticas del gobierno de Siles Suazo, que es quien es electo presidente después de Paz Estenssoro. Las fricciones con la COP van a provocar finalmente el corrimiento del sector obrero y la pérdida de apoyo a este sector hacia el gobierno, especialmente al gobierno de Siles Suazo. Ya se le van a plantear una serie de huelgas con sus consecutivas represiones. Y bueno, tenemos a los campesinos, que son un punto de apoyo en tanto y en cuanto se les respeten las conquistas y los reclamos que tienen que ver no con la revolución boliviana en sí, sino con un proceso mucho más largo que viene desde mucho más atrás. Y como yo les decía al principio, tanto con la revuelta liberal como con el gobierno de Villarroel y el primer Congreso Nacional Indígena, encuentran un resquicio en la situación coyuntural para avanzar, aunque sea un poquito, en estas reivindicaciones. Finalmente, en 1964, Paz Estenssoro es reelecto con un vicepresidente militar, el general José Barrientos, que lo va a terminar derrocando. ¿Qué había sucedido? Paz Estenssoro cumplió con esa intención y el decreto de reorganizar el ejército un poco a instancias de Estados Unidos. Va a incorporar oficiales formados en la Escuela de las Américas, y eso no podía terminar nada bien. Así que es su propio vicepresidente, que tiene unos lazos muy particulares con el campesinado, y que va a terminar derrocando a Paz Estenssoro. A partir de ahí se establece un pacto militar campesino que es muy criticado, ha sido muy criticado por los campesinos claramente, por ser cómplices en la represión del movimiento obrero y minero. Pero bueno, si entendemos al campesinado como un movimiento que tiene su propia lógica, podemos también entender que se adapten a las distintas coyunturas, privilegiando sus propios intereses como clase y no lo que tiene que ver con otro tipo de alianzas, ¿sí? En este sentido, a mí me parece que, como les dije al principio, ninguna combinación política hasta la llegada de Evo Morales al poder logra ser viable y es histórico que pueda construir cierta hegemonía en Bolivia. Tampoco lo logró el MNR, ¿sí?
Probablemente se podría pensar en los términos que Mires piensa para la Revolución Mexicana, ¿sí? En términos de un carrusel de revoluciones que tiene cada una su inspiración, sus objetivos y su pertenencia de clase, ¿sí? Y que coinciden coyunturalmente, pero después cada una no puede dejar de lado su propia lógica y tienden a entrar en contradicción. A diferencia de lo que vimos para el proceso cubano, no tenemos en Bolivia una construcción cultural que integre a los distintos sectores sociales y raciales, sobre todo, y que genere una cohesión en este sentido, que permita articular el bloque histórico de poder. Y bueno, no sé qué opinan ustedes, espero que hayan entendido un poco más sobre este proceso, pero algunos nos hablan de la revolución boliviana como una revolución traicionada, otros como una revolución fracasada, otros como una revolución victoriosa, algunos dicen es la única revolución obrera triunfante en América Latina. Bueno, todo dependerá de qué interpretemos por revolución y cómo interpretemos a los diferentes actores y las configuraciones políticas que van apareciendo en Bolivia. Yo les diría que estoy más por el lado de esta coincidencia en un momento determinado de actores que tienen procesos y objetivos bastante diferenciados. No sé si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario. Espero que me hayan entendido un poco de qué se trató todo el asunto. ¿Nadie quiere decir nada? ¿O no entendieron nada? Es una posibilidad. O les quedó clarísimo, lo cual es una posibilidad un poco menos probable. Un milagro. Gracias. Bueno, no sé, díganme ustedes. ¿Se fueron sabiendo un poco más sobre la revolución boliviana o se van con una ensalada de fruta terrible? Ay, estoy con miedo. Te tiene. ¿Vos decís? ¿Inspiro miedo? ¿Sabes qué me pasa eso? Soy una persona de lo más adorable. No. Bueno. Tal vez estaría bueno, ahora nos van a decir algún texto para tenerlo un poco más claro, la mayoría de las cosas, los nombres, primero por superficie de qué es otro, el por qué. Sí, yo no quise detenerme. Son muchas cosas en muy poco tiempo, no hay mucha forma de playarse mucho más. Sí, por eso opté por no ser demasiado detallista en las sucesiones presidenciales y demás y tratar de presentarlo como momentos y orientaciones ideológicas, políticas, asociaciones económicas en las distintas etapas, ¿sí? Porque es un proceso largo que se va construyendo con algunas idas y vueltas y en algunos momentos hay que hacer hincapié en lo fáctico y otras veces, bueno, si tuviera 5 clases para dar la revolución boliviana quizás lo haría, pero no las tengo ni las quiero tener. Pueden ir a la bibliografía, Texto de Mires. el texto de Mires, en el libro América Latina, la rebelión permanente, se llama La revolución obrera que fue campesina, es el capítulo, Fernando Mires es el autor. Si no, Juan Hernández también trabaja mucho sobre revolución boliviana, debe estar en el programa, ¿no? Sí, el de Mires nosotros lo pusimos como una guía para los procesos revolucionarios. Me están diciendo también a Mires lo han leído para el capítulo de Cuba y ahora está el capítulo de Bolivia. Un poco la intención que tuvo la profesora, como la exposición, partió esencialmente de que ustedes tengan un esquema comparativo con lo que pasó en Cuba. Digo, una revolución, un proceso revolucionario
puede tener mayor o menor posibilidad de éxito en relación a cuán amplia es la base de apoyo que tiene ese proceso revolucionario. Fíjense ustedes que el gran conflicto que tiene Bolivia como sociedad es que la mayoría de los bolivianos están excluidos. ¿Ya? Y eso es lo que discutíamos la otra vez sobre cuál es la intencionalidad que tuvo Martí en incorporar a los sectores no excluidos de Cuba, a los esclavos, a los descendientes de afroamericanos, y cómo la nacionalidad cubana es una construcción distinta a la construcción que plantea la profesora para el proceso boliviano, porque los grandes ausentes de todo este proceso son los campesinos o son los mestizos, como ustedes quieran llamarlos. Depende si tienen una categoría étnica o una categoría clasista, pero lo que sí queda en claro, y me parece que en eso hizo bastante hincapié, es esta falta de un consenso, de una base que permita que el proyecto se pueda sumar la mayor cantidad de bolivianos posible. Por eso es tan endeble la revolución, por un lado. Y por otro lado, sí me parece que es importante y llamativo ver cómo hay una desorientación en las izquierdas latinoamericanas en la década del 30, del 40, del 50, que lo que intentan en forma permanente es extrapolar experiencias y movimientos europeos a la realidad latinoamericana. Que por otro lado, eso también es lo que le da el éxito a Cuba, que inventan algo distinto, que por eso cuando ustedes discutían la clase pasada si era socialismo o no, lo que uno puede decir es la experiencia cubana que construye a través de la realidad cubana. Acá hay un claro fracaso tanto del PIB como del POR de entender la realidad boliviana. Y eso va a llevar a fracasos permanentes. Porque ustedes van a ver, hay mucha bibliografía que plantea que la revolución boliviana en realidad está traicionada a las raíces trotskistas que tenía a través de lo que fueron las tesis del Pulacayo y todo el accionar del POR. Pero en realidad el POR excluía, como lo excluía el PIB, a grandes sectores de la sociedad boliviana. Por lo tanto, el gran problema, el gran talón de Aquiles que tiene este proceso revolucionario es justamente que la mayoría de los bolivianos no están interesados en lo que pasa con el MNR. Porque de última, el MNR es un partido de blancos, de la media luna boliviana, que atiende los reclamos de los blancos, no de los mestizos. Por eso tampoco hay traición de los mestizos. Pero bueno, un poco eso como nosotros estamos jugando en espejos en la historia de los procesos políticos en América Latina. Aquellos que van a tener mayor continuidad en el tiempo son los que tienen una base de construcción mucho más amplia, la base de otros procesos que son encabezados por élite o sectores de la clase dominante que ven atajos para acceder al poder. Nada, eso quería decir para decir algo. A ver, no está en mi voz. Bueno.